Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro les dan la más cordial bienvenida a esta presentación de la obra Manual de Justicia Electoral. Saludamos con mucho gusto al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera. Bienvenido, magistrado. También saludamos al profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, el doctor Flavio Galván Rivera. A la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la maestra Cruz Lucero Martínez Peña. Y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros quien es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, la maestra Alejandra Tello Mendoza. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de una obra que hicimos en la Escuela Judicial Electoral, Manual de Justicia Electoral. Para mí es un verdadero honor, un placer estar aquí en este magnífico estado, en la magnífica ciudad de Guadalajara y teniendo el honor de compartir el panel con tan distinguidas personas, expertas y expertos en la materia electoral. Vamos a presentarles quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos al ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Flavio Galván Rivera. Ya los presentó nuestra querida amiga Lucy, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, nuestra querida amiga Lucero Cruz y su servidora. ¿Cuál va a ser la dinámica? Cada uno de nuestros panelistas tendrán hasta 9 minutos para compartirnos sus reflexiones sobre esta obra que hoy vamos a analizar. En primer lugar, cederé el uso de la voz al doctor Flavio Galván Rivera. Gracias, muy amable, Alejandra, compañera profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Fui magistrado de Sala Superior, ya mi decenio pasó, ahora el señor magistrado, con quien me honro en estar en esta mesa, integra el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y justamente a él, a las magistradas, a los magistrados, mi reconocimiento personal e institucional por el apoyo que han dado a la actividad académica en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quizá uno de los grandes problemas del derecho es justamente la enseñanza-aprendizaje, porque no es un binomio separado, no es un fenómeno el aprendizaje y la enseñanza. Muchas veces los profesores presumimos que vamos a enseñar. Había un profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional a quien le preguntaba: doctor, ¿va usted a clase? Y decía: no, voy a impartir cátedra. Sí, qué difícil poder impartir una asignatura en derecho, pero sobre todo tener conciencia de que ninguno sabe más que los otros. En ocasiones se está de aquel lado en las aulas universitarias, en ocasiones está uno de este lado, pero todos estamos para aprender y enseñar simultáneamente. Cuando un alumno me dice: discúlpeme la pregunta tonta que voy a hacer, yo: no califiquen las preguntas. No hay preguntas ni más inteligentes ni menos inteligentes. Toda pregunta puede llevar a un cuestionamiento no imaginado, no resuelto con antelación. La enseñanza-aprendizaje del derecho es sumamente difícil. Sigue siendo ahora todavía tema de investigación. Decía Eduardo Couture: el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. No coincido con Couture, porque no se puede ejercer el derecho si no seguimos estudiando. A pesar de estar
en estos tribunales terminales, en los máximos órganos, como califica la Constitución al Tribunal Electoral, máximo órgano jurisdiccional de la materia, a pesar de estar ahí, o quizá por estar ahí, tenemos que seguir estudiando. Y después de que hemos votado en alguna sentencia, muchas veces nos quedamos reflexionando sobre el tema y tal vez que ante una nueva reflexión, un nuevo sentido del voto, lo cual es sumamente difícil y comprometedor. Cualquier juzgador queda vinculado a su criterio emitido al dictar una sentencia o al firmar, aprobando un proyecto de sentencia. Pero en la materia electoral es mucho más delicado todavía. ¿Cómo explicar? Perdón, muchas gracias. Una disculpa. ¿Cómo explicar el cambio de criterio si cuando resolvimos el asunto del partido A fue en un sentido y al resolver el asunto del partido B cambiamos de criterio? Es sumamente difícil. Pero esto además nos compromete a mantener el nuevo criterio para los demás casos. Porque si ante el caso similar del partido C volvemos a cambiar de criterio, no sé lo que piensen de un juzgador que resuelva de esa manera. Y no sé cuál sería el papel del juzgador que no estuviese convencido de sus puntos de vista, que estuviera cambiando según cambiara el partido. Yo llegué a decir en más de una ocasión que no sé hacer sentencias a la carta. Si la materia electoral es una materia de un estudio profundo, de un estudio amplísimo, lo que a partir de 2011 se ha convertido para el Poder Judicial de la Federación y para todos los poderes judiciales de la República en un nuevo tema, el derecho convencional internacional, el control de convencionalidad. En la materia electoral la empezamos a aplicar desde el año 2000. Ahí están las sentencias basadas en los tratados internacionales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cita de la jurisprudencia de tribunales constitucionales de otros países. Sí, hemos tenido que nutrirnos, porque la idea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquellos años, hablo de 2002, era que el Tribunal Electoral no tenía facultades para hacer control de constitucionalidad. Y hay tesis de jurisprudencia que así lo establecen. Ahora presentamos un manual de justicia electoral en donde vamos a encontrar todas estas experiencias, en donde vamos a encontrar el estudio no solo del derecho constitucional, no solo de la ciencia política, no solo del derecho electoral, sino del derecho convencional, de la doctrina internacional o extranjera en la materia. Se hace un recorrido completo de los medios de impugnación y más allá de los medios de impugnación, sancionador y del procedimiento ordinario sancionador en materia electoral. Una novedad que tenemos recientemente. Estudios profundos. Les digo que de manual no tiene nada. Es un verdadero tratado de derecho electoral y un tratado completo, no solo nacional, no solo yendo a la doctrina que ha establecido nuestro tribunal y los tribunales locales también. La sala regional especializada, que de ser un órgano formalmente jurisdiccional y yo he sustentado materialmente administrativo, ha desbordado los límites de la normativa legal para convertirse en un auténtico órgano jurisdiccional, contralor o controlador de constitucionalidad y convencionalidad de materia electoral, además de sancionador. Todo esto lo vamos a encontrar en este modestamente denominado Manual de Justicia Electoral.
un auténtico tratado de derecho electoral. Léanlo. Preguntaba yo hace unos minutos, ¿está a la venta o a distribución gratuita? Y el señor director me dijo con todo acierto y con toda crudeza, el tribunal no cobra. Y dice nuestra directora de la Escuela Judicial Electoral, educamos para la democracia. Esto es lo que nos interesa y lo que hace mucha falta, sobre todo en este momento de ocurrencias presidenciales, para volver, no sé si 50, 60 o 70 años atrás. Por mi edad les puedo decir lo que era la historia, no me da tiempo, lo que era la historia electoral de hace 60 o 70 años. Lo que hemos avanzado, como dice Waldenberg, milímetro a milímetro, de 1987 para mí, para algunos desde 1977, para otros desde 1963, pero todo lo que hemos avanzado para poder hacer del sistema democrático electoral mexicano un ejemplo en el mundo. Cuidado, no lo destruyamos, no permitamos que se destruya. Es una falacia decir no se pretende destruir al Instituto Nacional Electoral, sino solo transformarlo. Sí, transformarlo para regresarlo a la Secretaría de Gobernación, a que el presidente sea el responsable de elecciones, a que el sistema electoral vuelva a ser lo que era antes, una obra de teatro, en donde 6 meses antes de las elecciones sabíamos quién iba a ganar la elección, que toda la campaña electoral no era más que una representación política. Ahí están los libros de Luis Espota y sobre todo El primer día y Palabras mayores. Valoremos esta obra, leámosla, reflexionemos y seguramente nos convenceremos de lo que somos, de lo que hemos sido si lo analizamos comparativamente y lo que tenemos que defender para no volver a ser el teatro electoral que era hace algunas décadas. Gracias por su atención, gracias por la invitación. Perdón que no me haya referido a cada uno de los integrantes del Presidium. Honrado en estar con ustedes. Magistrado, gracias por su presencia y por la invitación. Gracias, director. Buenas tardes, muchas gracias. Una disculpa por la incorporación ahora, pero agradecemos al doctor Flavio Galván Rivera esta valiosa presentación. De verdad saludo con mucho gusto al magistrado Felipe Fuentes Barrera. Muchas gracias, querido magistrado, por estar aquí. Lucero, Ale, gracias por estar, y por supuesto al doctor Galván, que acaba de terminar su presentación. Gracias a todos ustedes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues ahora, para dar continuación, cederá el uso de la voz a la maestra Cruz Lucero Martínez Peña, que es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que por favor nos haga la presentación. Adelante, Lucerito, por favor. Muchas gracias Gaby, muchas gracias. Pues primeramente quiero agradecer al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al magistrado Fuentes Barrera, a las y los magistrados que integran la Sala Superior, por supuesto al licenciado Millán Gómez por su amable invitación para participar en esta mesa en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en la presentación de un libro tan importante para la ciudadanía en general y para las personas que nos dedicamos a la materia electoral, ¿no? Así como quiero agradecer especialmente también y felicitar a la doctora Gaby Rubalcaba, también que es coordinadora de este libro en conjunto con el doctor Carlos Báez. Evidentemente para mí es un honor, un privilegio estar en compañía de tan distinguidas personas, el magistrado Fuentes Barrera, el magistrado Flavio Galván, querida Gaby, mi amiga y a quien estimo tanto y respeto y admiro tanto. Ale, por supuesto, también, muchas gracias, es un honor para mí estar aquí. Bueno, sin más, quiero decirles que todos y cada uno de los capítulos que integran este Manual de Justicia Electoral, producido por la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituyen un instrumento que permite al lector comprender de manera muy clara y completa sobre el sistema de medios de impugnación en materia electoral de nuestro país. En nuestro país, como todos sabemos,
el sistema electoral es complejo y en constante evolución, ya lo decía el magistrado Flavio Galván, y seguramente así seguirá sucediendo. Así, es necesario que no nada más se cuente con sistemas normativos y jurisprudenciales al respecto y en torno a la materia electoral, sino que también se requieren de insumos doctrinarios y didácticos que faciliten su comprensión y coadyuven o acompañen tanto a las personas justiciables como a quienes formamos parte del ejercicio de la presentación y resolución de medios de impugnación en materia electoral. Así, el manual a todas luces cumple con el objetivo, pues es didáctico y de fácil lectura. Es una herramienta de gran utilidad, ya que nos presenta conceptos, vías jurisdiccionales y sus alcances. También nos presenta parámetros y metodología que facilitan la comprensión de la dinámica en torno a la justicia electoral mexicana. En el Manual de Justicia Electoral, en un primer momento se expone la evolución de la justicia electoral mexicana. Enseguida se precisa y desarrollan los principios fundamentales de la materia electoral, y posteriormente nos posiciona en la dinámica actual del sistema de medios de impugnación electoral. Una vez expuesta la parte teórica o histórica de la materia, en el libro se detallan las reglas procesales relacionadas con los medios de impugnación electoral, así como los criterios jurisprudenciales construidos en torno a esas reglas. Las figuras de la facultad de atracción, como el salto de instancia y las sentencias relevantes sobre ellas, se abordan en un capítulo claramente explicado, pues en materia electoral tienen sus particularidades estas figuras. Enseguida nos encontramos con la descripción de cada uno de los medios de impugnación en materia electoral: el recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, entre otros. En esos capítulos se presentan en algunos de ellos los antecedentes, las características, marco normativo, reglas y criterios especiales. También se presentan reflexiones sobre la justicia electoral, sus medios de comunicación y los alcances que tienen estos medios de impugnación. Además, el manual contiene apartados en los que evidencian que la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implica fortalecer la democracia mediante la impartición de justicia electoral abierta, así como una justicia electoral inclusiva en la que todas las personas podemos exigir el respeto y la garantía de nuestros derechos político-electorales. No me queda nada más que felicitar a las y los autores de la obra, pues construyeron una herramienta indispensable para el estudio, activación y ejecución de la justicia electoral mexicana. Sin duda, la propia dinámica que se describe en torno a la justicia electoral y su constante evolución llevará a la necesidad de realizar más ediciones del manual, de las cuales estaré encantada de adquirir, de invitarles a consultar y, por supuesto, también estar al día en esta materia. En este sentido, quiero invitarles a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos acompañan de manera virtual mediante las redes sociales a adquirir y estudiar el Manual de Justicia Electoral, el cual, sin duda alguna, está realizado con todo el profesionalismo y esmero para coadyuvar con todas y todos los que nos interesamos por hacer valer nuestros derechos políticos y garantizar que esos derechos se respeten y con ello se fortalezca la democracia en México, que mucha falta nos hace y que segura estoy que así será. Importa señalar que el Manual de Justicia es gratuito, también ya lo comentaba el magistrado Galván, y además de su formato físico, se puede descargar en su versión electrónica, esta a través del portal de la editorial del Tribunal Electoral o mediante las publicaciones en redes sociales que constantemente realiza el Tribunal Electoral. Por lo que no hay excusa, se puede acceder a él de manera fácil y todas las veces que sea necesario. Reitero mi agradecimiento por su invitación y muchas gracias, felicidades. Gracias. Agradecemos a la maestra Cruz Lucero Martínez Peña por esta excelente presentación. Muchas gracias. Y bueno, pues a continuación vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Marta Alejandra Chávez Tello. Por favor, Ale Tello. Sí. Muchas gracias, Gaby. Les saludo de nuevo, muy buenas tardes. Antes de iniciar, también quiero agradecer al magistrado Fuentes, al magistrado Felipe de la Mata por todo el apoyo a la editorial del Tribunal Electoral y a la Escuela Judicial Electoral para poder lanzar una obra de esta magnitud, una obra tan importante para comprender
y estudiar la materia electoral. También a la doctora Gabriela Rubalcaba, nuestra jefa de la Escuela Judicial Electoral, y al estimado licenciado Millán. Muchas gracias. Y a quienes nos acompañan aquí esta tarde y también por redes sociales, de verdad es un honor, un placer que estén acá con nosotros para dialogar sobre esta obra. Yo celebro realmente que se vuelva a publicar un manual de esta naturaleza. Históricamente en el tribunal se han publicado muchísima obra de mucha calidad referente a los medios de impugnación en la materia electoral, y digamos que esto fue un intento, ¿no?, de actualizar, de volver a estudiar y poner a la comunidad electoral como al día de la materia electoral, ¿no? Les platico que tuve la oportunidad, el privilegio de ir a observar las elecciones en Brasil. Tuve la oportunidad de estudiar la justicia electoral de Brasil, y no les miento, son aproximadamente 130 clases procesales los que utilizan en la justicia electoral allá en Brasil, imagínense, ¿no? Entonces yo hubiera sido enormemente feliz si hubiera encontrado un manual como este en Brasil sobre su justicia electoral, que me explicara cada uno, ¿no?, de estos medios de impugnación y procesos que tienen allá. Realmente es muy compleja la justicia electoral. Entonces, bueno, hay muchas cosas que también le podemos aprender a Brasil, ¿no?, de su sistema, pero me parece que sí, como lo decía el magistrado Galván, es muy importante que podamos aprender a valorar los avances que hemos construido en nuestro sistema de justicia electoral en México, ¿no?, que llevamos 25 años desde que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996, pues son 25 años de muchísimo avance jurisprudencial, de litigios, de un diálogo con la ciudadanía, con los partidos políticos, y que pues me parece fundamental que lo analicemos, lo estudiemos, lo cuestionemos permanentemente para mejorar. Como lo decía el magistrado Galván, pues no es cosa fortuita, no es una cuestión simple que en un país que aspira a consolidarse como una democracia se pueda controlar la legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad, ¿no?, de cada acto, de cada etapa del proceso electoral, además que pueda denunciarse cada irregularidad, ¿no?, que los actores políticos puedan observar, presenciar, la ciudadanía, y además sancionarse, ¿no? No es una cuestión gratuita, ¿no? Es muy importante, y no en todos los países del mundo esto sucede. Entonces eso es muy importante, y más aún que puedan tutelarse los derechos político-electorales de las personas. Eso es fundamental. Estamos hablando del poder, ¿no? O sea, imagínense, pongamos las cosas en una magnitud, en su dimensión. Estamos hablando del poder político y la aspiración que tenemos como sociedad mexicana de aspirar de que este poder político pueda ser renovado periódicamente de manera pacífica, y que cualquier irregularidad o cualquier violación a los derechos políticos se resuelva por los cauces institucionales, ¿no? Entonces, lo hemos escuchado en nuestras obras de ciencia política, de derecho electoral, de derecho constitucional. La importancia de las elecciones y el sistema de justicia electoral es que no nos vayamos por el derramamiento de sangre, sino por las vías institucionales, ¿no? Entonces, yo quería un poco recordar, ¿no?, la importancia en ese sentido de la justicia electoral, de sus órganos, y que existan estos mecanismos para solucionar todos estos conflictos por la vía civilizada, ¿no? Marta Nussbaum, por ejemplo, tiene un libro que me gusta mucho, que habla acerca de cómo las sociedades occidentales contemporáneas han trasladado la furia, ¿no?, los llaman así, la furia, un poco recordando a Esquilo y estas tragedias griegas, cómo la furia se transforma a partir de la ley en ya no en venganzas de sangre, sino en procesos institucionales que permiten a las personas, pues, hacer justicia, ¿no? Y esa es la palabra, hacer justicia. Y bueno, entonces,
son 25 años de justicia electoral en México. A mí me gustaría resaltar respecto al capítulo que me correspondió escribir, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, simplemente para que dimensionemos los avances que hemos tenido en todos estos años, gracias a el trabajo sin descanso muchas veces, ¿no? Ustedes, muchas personas que están aquí conocen muy bien la materia electoral, es una materia muy ardua, y aquí tenemos personas que hacen sentencias todos los días. La verdad es que para mí, que yo solo soy estudiosa del derecho electoral, es verdaderamente un honor estar aquí con personas que hacen sentencias y que muchas veces no duermen, ¿no?, por resolver estos casos, que debe, además hay que decirlo, ¿no?, la materia electoral debe resolverse de manera expedita y pronta, ¿no? No es una de las particularidades de la justicia electoral. Entonces, nada más para resaltar un poco y que veamos la magnitud del avance del JDC, pues al principio fue diseñado este medio de impugnación, que es el juicio por antonomasia, a través del cual cualquier persona ciudadana mexicana puede hacer valer una violación a sus derechos político-electorales, ¿no? Pero al principio este juicio fue pensado para que las personas pudieran impugnar cualquier problema relacionado con su credencial de elector o un problema con su registro en la lista nominal de electores. Pero desde 1996, la ciudadanía, las personas, los integrantes de partidos políticos empezaron a presentar JDCs justo para manifestar que había violaciones de otro tipo, ¿no?, de derechos, no solamente con cuestiones que tuvieran que ver con garantizar la expedición de la credencial de elector. Por ejemplo, los militantes de los partidos políticos empezaron a quejarse de que no había condiciones de democracia interna. Las personas de las comunidades indígenas también empezaron a impugnar que no se estaban respetando los derechos de las mujeres en algunas comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, el JDC es, desde mi perspectiva, un medio de impugnación muy importante, porque si bien al principio el legislador lo pensó de una manera un poco más limitada, gracias a la jurisprudencia, al litigio y a las personas que acuden al Tribunal Electoral a hacer valer sus derechos, hoy vemos que son no solamente los derechos político-electorales los que son tutelados por este juicio, sino otros derechos humanos vinculados con estos derechos político-electorales, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho, por ejemplo, de las mujeres a una vida libre de violencia. Hoy en día, ¿no?, la violencia política contra las mujeres en razón de género también se puede tutelar, ¿no?, se pueden resarcir los derechos violados de las mujeres a partir del JDC. Entonces, no solamente podemos restituir derechos políticos violados, sino que ha servido también para garantizar, vean ustedes, paridad de género. Y hoy en día algo que me parece fundamental de esta integración de la Sala Superior, que sí quiero resaltarlo, es que gracias a varios JDCs se ha logrado una democracia más incluyente, ¿no? Hemos ampliado la pluralidad de quienes integran el DEMOS, ¿no?, en la Cámara de Diputaciones, en los ayuntamientos, incluso en las gubernaturas, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente era muy brevemente para dimensionar los avances, pero estamos conscientes, quienes realizamos este manual de justicia electoral, que todavía faltan muchos retos. No se trata de ser autocomplacientes, sino simplemente creo que lo importante es poner las cosas en su justa dimensión, valorar que estos 25 años han sido de muchísimo trabajo y esfuerzo para ir construyendo una democracia mucho más fuerte, pero que todavía hay retos, ¿no? Y bueno, de esto se trata, de que leamos la obra, de que en la Escuela Judicial Electoral estaremos muy contentas de escuchar sus comentarios, sus opiniones, para pues ir mejorando día a día las obras y las investigaciones que realizamos. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Agradecemos a la maestra Alejandra Tello Mendoza esta valiosa presentación, quien es profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, tenemos nada más y nada menos la presencia de nuestro querido magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a quien en este momento le cedo el uso de la voz. Adelante, querido magistrado. Muchas gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todas y a todos.
De verdad es un privilegio estar en esta mesa presentando este manual de justicia electoral, compartir este panel con mi querido amigo el doctor Flavio Galván Rivera, con mi querida amiga Gaby Rubalcaba García, que además es coordinadora de esta obra junto con el doctor Carlos Baez Silva. Felicidades, es una extraordinaria obra, como lo trataré de poner de relieve. Muchísimas gracias a Cruz Lucero por su acompañamiento, a Ale Tello de la Escuela Judicial también. Es un honor saludar a los distinguidos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México que nos acompañan. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Espero que el día de hoy se lleven reflexiones interesantes acerca del derecho electoral y la labor que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También no puedo pasar por alto la presencia de Sofía Martínez de Castro, consejera del OPLE de Chiapas, de la magistrada Roxana García, presidenta del Tribunal Electoral de Chihuahua, de mi querido amigo el magistrado Hugo Molina, también del Tribunal Electoral de Chihuahua. Pues ya también veo a otro de los compañeros de Chihuahua, Cuauhtémoc, que estuvo acompañándonos en las tareas de la Sala Superior. Muchísimas gracias a todas y a todos por su acompañamiento. Bien, yo celebro de verdad, después de estos 2 años de pandemia, que nos estamos reencontrando ya en estas labores presenciales. Comentaba con el licenciado Agustín Millán, a quien le debemos la organización de este evento. Muchas gracias, Agustín, que es el director general de documentación, de que hoy ya veo más viva a la Feria Internacional del Libro. Y lo celebro, porque tiene 36 años ya de existencia esta feria. Y su misión es evidente, proporcionar a la población hispanohablante el mejor festival literario. Y creo que lo logran año con año. ¿Para qué? Para que se tenga acceso a la cultura, a una cultura general, pero en específico a los que nos interesa el derecho, pues una cultura en nuestra materia. Y eso es precisamente lo que trata de destacar la presentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta Feria del Libro. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Impactar en la vida social para tener una vida como la establece el artículo 3º constitucional, que la democracia se constituya en un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento del ser humano. Y creo que precisamente una de esas aristas es la que trata de agotar este manual de justicia electoral. Enseñar lo que se hace en la práctica. Llevar a la gente una educación que de verdad apasione, porque muchas veces nos encontramos con obras que se quedan en los tecnicismos, en los formalismos, y vamos a encontrar en este manual que es una guía que sirve al lector para entender todo lo que es el sistema de medios de impugnación en materia electoral, que se ha destacado es complejo. Imagínense si nos ponía la maestra Tello Mendoza el ejemplo de Brasil con tantos juicios, tantos medios de impugnación. Yo me quejo de los que existen en México y que el libro nos va destacando, porque creo que al contrario, debemos simplificar la justicia, debemos simplificar la manera en cómo el ciudadano, la ciudadana, el candidato, la candidata, el partido político, etcétera, debe tener acceso a la jurisdicción de una manera sencilla, de una manera eficaz, como lo establecen los artículos 8 y 25, si no mal recuerdo, de la Convención Americana y nuestro artículo 17 constitucional. Creo que debemos tener un acceso a la jurisdicción eficaz, sencillo. En ese sentido, creo que el valor del libro que hoy se presenta es precisamente el de transmitir esa información que sirve a quienes utilizan o a quienes pretenden utilizar la justicia electoral. ¿Cuál es la riqueza de esta obra? Creo que poner en evidencia el deseo del pueblo de México que se plasma en la Constitución, que el acceso al poder político debe darse siempre en un escenario legal. Es el ciudadano el que debe decidir quiénes son sus autoridades legislativas, quiénes serán sus titulares del Poder Ejecutivo, y esa decisión debe ser informada y debe ser libre, debe ser auténtica. Creo que las contiendas en materia electoral en todos los estados democráticos requieren de árbitros autónomos, de árbitros independientes
que den certeza a las elecciones. Esos árbitros estamos obligados a mantener la estabilidad, la paz social, la soberanía popular, y debemos construir un mejor futuro para las y los mexicanos. Garantizar el acceso al poder. Esa es nuestra tarea. ¿Y cómo lo debemos hacer? Bajo la única decisión que es válida, el voto de las y los mexicanos. Eso es lo que nos pone de relieve este manual. ¿Por qué? Porque es una guía para el ciudadano sobre qué tareas hacemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La mayoría identifica las tareas que realizan el INE o los OPLES, pero no los tribunales en materia electoral. Y creo que esa es nuestra labor constante, divulgar lo que hacemos para que la sociedad entienda el papel fundamental que tenemos estas instituciones de justicia electoral. ¿Por qué? Porque finalmente validamos si las decisiones del INE o de los organismos públicos locales electorales son legales, son constitucionales. Y a lo largo de la obra precisamente se pone en evidencia cuáles son los mecanismos que puede utilizar la ciudadanía o los actores políticos para ejercer esos derechos. Creo que debemos acortar la distancia entre la sociedad y nuestra institución. ¿Y cómo? Precisamente, lo decía yo, con la tarea de la divulgación. ¿Qué nos permite entender este libro? Primero, el contexto histórico al que ya se refirió el doctor Flavio Galván. Ese contexto histórico en el que surge el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo surge? ¿Cuál era ese entramado o lo que existía en esa época? Estos aspectos históricos nos exponen en realidad el ayer para entender lo que tenemos hoy y que debemos valorar, que debemos justipreciar. Cómo hemos evolucionado como país para tener una mejor y más clara democracia. Segundo, yo creo que nos pone de relieve también el libro que pasamos de un país sin sistema, sin un sistema que garantizara el respeto a los resultados electorales, allá un modelo democrático, auténtico, confiable, basado en la voluntad del pueblo. Y eso no debemos perderlo como nación mexicana. Creo que no debemos tener retrocesos en materia de democracia. Creo que debemos enriquecer nuestra democracia. Y este manual nos pone muy evidente la situación que guarda la justicia electoral para que la mejoremos, no para que retrocedamos. ¿Y qué nos va diseñando esta obra? De manera muy sencilla nos explica qué plazo tenemos para interponer una demanda, qué juicio o recurso debo interponer, ante qué autoridad debo acudir para presentar mi demanda y cuáles son los requisitos que se deben satisfacer. ¿Qué sucede si presento un juicio que no es el procedente? ¿Cómo se puede impugnar por escrito o hay otros mecanismos a través de los cuales se pueda realizar la impugnación? Y todas estas preguntas creo que se responden con un lenguaje claro, sencillo, y eso es lo que nos permite tratar de evidenciar a la gente, a los estudiosos del derecho, cómo pueden tener acceso a sus tribunales electorales, la manera en cómo pueden formular sus medios de impugnación. También la obra tiene la ventaja de que nos pone de relieve aspectos sustantivos, como es el derecho de participación política de las mujeres, por ejemplo, a los que ya se refería la maestra Alejandra Tello, cómo las sentencias del tribunal permitieron construir la posibilidad de que se incorpora a la Constitución, primero mediante una reforma de 2014 y después mediante una reforma de 2019, a la paridad ya reconocida como un principio constitucional. Esa igualdad sustantiva se hizo efectiva, pero no sin antes pasar por sentencias que el Tribunal Electoral fue construyendo. También la tarea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo descansa en general en la ciudadanía como la conocemos en las grandes urbes. Trata de ser efectivo
el derecho al que se refiere el artículo 2 constitucional en cuanto a reconocer la posibilidad de la cosmovisión de nuestras comunidades indígenas, de su derecho a administrar recursos, de integrar los órganos legislativos. Recuerden ustedes que fueron sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirmaron decisiones del INE, las que permitieron que se incorporaran indígenas autoadscritos a la Cámara de Diputados. También se ponen de relieve sentencias que atienden a esa cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas, la integración multicultural de nuestro país, sentencias que hablan de la fiscalización. Nos importa mucho si nosotros le damos financiamiento público, saber, conocer el origen de los recursos que tienen los partidos políticos y hacia dónde se destinan esos recursos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de un estricto sistema de vigilancia, de fiscalización. El libro nos pone de relieve lo que se ha hecho en esa materia. Y creo que también no solo vemos hacia el pasado o no solo vemos lo sustantivo, vemos el futuro en una de las temáticas que aborda este libro. Y ese futuro es el de la justicia digital. Si no mal recuerdo, es el doctor Narváez el que aborda este capítulo, en donde nos va diseñando cómo el Tribunal Electoral en tiempos de pandemia respondió al reto de tener una parálisis institucional o salir adelante con sus trabajos, de paralizar la democracia, y eso no se podía dar en ese momento. No solo dimos pasos adelante a que se llevaran a cabo las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, sino que nunca paramos la tarea como institución para seguir impartiendo justicia en todo momento. Y eso precisamente es lo que repasa el doctor Narváez en este interesante artículo de la justicia digital. Ojo, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México, creo que en sus manos está mucho del futuro y creo que utilizarán ustedes mucho de tecnologías de la información y la comunicación. Este capítulo es muy importante también. Construyan el futuro, jóvenes estudiantes, construyan una mejor justicia digital. El doctor Narváez nos va reseñando en este muy interesante artículo cómo serán las pruebas en materia digital, qué valor les debe dar el juzgador, la huella digital que deben tener esas probanzas para generar convicción en el juez. Creo que son muchos retos los que hay por venir. Mucho se habla incluso de justicia robótica en ciertos asuntos, de algoritmos inyectados en jueces robóticos. El futuro ya nos alcanzó y en las manos de ustedes está realizar esa tarea. El manual de justicia electoral les va a poner al día en aspectos procesales, pero también en los retos que están por venir. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera esta excelente presentación. Gracias, querido magistrado. Como una coordinadora de este manual, quiero agradecer el invaluable apoyo para que este manual viera la luz al magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a los demás integrantes del Pleno de la Sala Superior. Muchísimas gracias por este apoyo. El manual se realizó gracias al esfuerzo colectivo que hicimos funcionarias y funcionarios de la Escuela Judicial Electoral, en específico profesoras y profesores investigadores de la unidad de investigación, así como también por el apoyo de investigadoras e investigadores y una secretaria de estudio y cuenta, Roselia Bustillo, de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas las autoras y a todos los autores, de verdad. Y también agradezco la cocoordinación que tuvimos con el doctor Carlos Báez Silva, que en su momento era el jefe de la unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues gracias a las presentadoras, a los presentadores, de verdad para nosotros es muy importante acercarnos a la comunidad universitaria como Escuela Judicial Electoral.
las invitamos y los invitamos a todos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que vean esta publicación y muchas más que son totalmente gratuitas en todo el tribunal, las pueden descargar y, como dicen, en un clic tenerlas en su teléfono en el momento que ustedes gusten tenerla. Muchísimas gracias a la consejera de Chiapas, a la magistrada presidenta de Chihuahua, al magistrado Hugo Molina, al magistrado Julio César Merino, al magistrado Ángel Yuen y bueno, aquí al director de adquisiciones, al secretario administrativo de la Sala Guadalajara y a todas y a todos que nos siguieron y bueno, en especial a mi querido amigo Agustín Millán por la organización de esta presentación y de todo el evento de la FIL por parte del tribunal. Muchas gracias, querido Agustín. Y bueno, pues no me resta más que invitarlos a que por favor puedan tener la obra de manera digital. Hay algunas publicaciones aquí en el stand del Tribunal Electoral para que vayan. Está esta publicación y muchas otras bastante interesantes, totalmente gratuitas, como dijeron. Y bueno, pues para finalizar voy a entregarles las constancias a las presentadoras y a los presentadores. La doctora Gabriela Rubalcaba hará entrega del reconocimiento al magistrado Felipe Fuentes Barrera de la Sala Superior, al doctor Flavio Galván Rivera de la Escuela Judicial Electoral, a Cruz Lucero Martínez, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, a Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Con esto despedimos esta transmisión, despedimos esta presentación del Manual de Justicia Electoral que encabezó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Por su atención, muchas gracias.